Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar ahora con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es analista político y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, señor Tuesta? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Buenos días. Señor Tuesta, ¿por qué considera que en la segunda vuelta tuvimos tanta polarización? Bueno, en general, esta elección ha sido polarizada. Venimos arrastrando una situación muy tensa en la política peruana en los últimos 5 años, en medio del cual la propia pandemia hizo lo suyo y llegamos a un nivel de fraccionamiento alto en primera vuelta. De tal manera que los dos que pasaron a la segunda, hay que recordar, que no recibieron más de 1/3 del conjunto de votos. Y eran dos candidatos que estaban en las antípodas del abanico político, Keiko Fujimori por la derecha, Pedro Castillo por la izquierda, con lo que esto acentuó evidentemente el realineamiento de quienes no votaron por ellos, para desarrollar pues una campaña efectivamente más centrada en estos aspectos ideológicos. Bien, respecto a la cantidad de candidatos que hemos tenido en la primera vuelta presidencial, ¿qué es lo que dice de nuestro país? Porque a comparación de otros países de Latinoamérica es bastante elevado. El fraccionamiento ya es un fenómeno que se está extendiendo mucho en el mundo. La gente se siente menos representada, en todo caso las identidades son menos fuertes que antes, de tal manera que en países donde esto ya se había hecho presente, como el nuestro, no hizo sino reproducirlo. Teníamos ya 25 partidos inscritos, se presentaron 19, de los cuales 18 presentaron listas presidenciales. Y entonces, claro, tú ves que ante la dispersión, muy pocos partidos, o casi ninguno, concentran unas votaciones importantes. Hay que recordar que Pedro Castillo llega a ganar la primera vuelta con cerca del 19%, y Keiko Fujimori con 14.5, algo así, que son porcentajes que en otras elecciones ninguno de los dos hubiera pasado a la segunda vuelta. Entonces, ahí tenemos evidentemente un problema, ¿no? Que la reforma política intentaba de alguna manera también mejorar, ¿no? En su reciente artículo, El fin justifica los miedos, usted indica que pasada la segunda vuelta electoral habría comenzado una tercera vuelta. ¿A qué se refiere con esto? Generalmente, pues, se termina la elección con el resultado de la segunda vuelta, y la preocupación es lo que recién estamos viviendo ahora, ¿no? Vale decir que quien gana va a armar su equipo de gobierno, quién es el primer ministro, los ministros claves, ¿no? Las relaciones con los partidos. Sin embargo, lo que comenzamos a ver a partir del 6 de junio y sobre todo a partir del 7, fue una campaña sistemática o operada de la manera más amplia por Fuerza Popular, para catalogar y cuestionar los resultados, llamando a esto que era un fraude, ¿no? Inicialmente fraude en mesa, posteriormente cuestionando absolutamente todo, incluidos los organismos electorales. Entonces a eso llamaba una suerte de tercera vuelta, lo que no hemos vivido nunca en realidad en nuestra historia republicana. ¿Por qué cree que ha tenido tanta repercusión este desprestigio del proceso electoral? Bueno, porque ha habido pues un operativo sumamente exitoso, o sea, es poco común, sino difícil de encontrar, quien arremete contra los cuestionamientos, aparece con una cobertura extremadamente amplia. Los grandes medios de comunicación se alinearon tras Fuerza Popular, reprodujeron cada uno de sus cuestionamientos, algunos de ellos faltos a la verdad, muchos de ellos creaban relaciones de causalidad que no existían, proponían, sobre todo en algunos medios de comunicación, para empezar el mismo Willax, y medios alrededor de ellos,
una serie de afirmaciones que no tenían correlación con la realidad. Esto llevó a cuestionar amenazadoramente, además, a los organismos electorales. Se creaba un clima de tensión, sino violencia también contra sus titulares. Claro, porque si es que lo que tú estás diciendo es que esto es fraude y que ha pasado también por los organismos electorales, pues está canalizando, digamos, esa frustración de quienes votaron por Keiko Fujimori, sobre todo, y que no podían aceptar que podía perder ante un candidato a quien habían hecho una campaña enormemente hostil en la segunda vuelta. Ujú. Bien, usted menciona en el artículo que había precisado anteriormente miles de impugnaciones, los muertos que votan, las firmas falsas, cientos de suplantaciones, entréganos el padrón, una serie de hechos increíbles en el marco de la desinformación, utilizando las redes sociales, medios de comunicación incluso. Pero esto debe llevarnos a hacer ciertas reflexiones y es respecto primero a las lecciones que nos deja el proceso electoral. Bueno, creo que no estamos preparados para una situación como esta. Las veces que ha ocurrido un resultado muy apretado ha sido en el 2016, en donde Keiko Fujimori, si bien es cierto, formalmente acepta el resultado, no lo hace en forma real, y ahí está la actuación de los 73 congresistas, pero no operó en este ámbito, ¿no? Y en una entrevista posteriormente ella señala que fue un error no hacerlo. Pero en ese momento solamente hubo alrededor de 11 actas que fueron sujetas de solicitud de nulidad. Hoy día hemos llegado a más de 270 y más. No estábamos preparados, nunca hubo algo igual, con lo que los plazos además ciertamente se multiplican según esta misma carga. Eh, esto es, este es un problema, efectivamente, que la ley no preveía. Una cosa es que el derecho les asista a los candidatos y partidos para que defiendan obviamente sus votos, para que son parte además de una estructura de garantías, y otra cosa es el abuso del derecho. Y ha habido abuso del derecho, incluso allí donde solamente se debía remitir, por ejemplo, el cuestionamiento a algunas resoluciones sobre aspectos numéricos, como fueron las que resolvieron los jurados electorales especiales hace unos pocos días. Sin embargo, se incorporan otro tipo de razones. Eso es con una clara intención de postergar hasta donde sea posible la entrega de resultados. La verdad es que, bueno, hay una palabra que se utiliza mucho en el orden más ordinario de los procesos, que es la leguleyada, ¿no? Es utilizar los recursos que efectivamente te da la ley, pero digamos para fines que son distintos, ¿no? Y esa es una de las lecciones que tenemos que sacar. La verdad, repito, los organismos electorales tampoco estaban preparados para una avalancha de esta naturaleza, una campaña de hostigamiento, difamaciones enormes, ¿no? Creo que ha sido una suerte de shock, de fraude, donde parecía que no había cómo defenderse, porque quienes lo acusaban tenían una cobertura enorme, tenían además para sí recursos pareciera inagotables. Así es. Hicieron, obviamente, tuvieron efecto en la ciudadanía, pues por eso que se hablaba tanto de fraude, que la gente repetía, sobre todo en redes sociales, afirmaciones falsas, pero que ni siquiera se daban el tiempo como para poder cuestionar o preguntarse sobre lo que se está repitiendo. Esto ha sido uno de los temas más terriblemente costosos de parte del proceso electoral. Señor Tuesta, ahora la pregunta que definitivamente tenemos que hacer: ¿qué hacemos para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer nuestra democracia?
Antes se decía que si es que perdías por menos de 1%, siempre tienes que decir que hay fraude, ¿no? Wow. Eh, Estamos acostumbrados un poco a quizás celebrar cuando uno gana, pero difícilmente soportar y aceptar cuando uno pierde. Somos malos perdedores. Somos malos perdedores y somos malos demócratas en un sentido, ¿no? Ujú. Es algo así como hablamos de democracia cuando nos conviene. Las instituciones son las reglas y las reglas se conocen con anticipación y las reglas se aceptan antes de ingresar a este juego, que es el juego que nos conduce al poder a través de las elecciones. Eso no se ha hecho. Eh, los organismos electorales han sido extremadamente cuidadosos, sin responder y caer en los agravios de los que han sido sujetos, pero que ha sido realmente lamentable. Esta es una elección lamentable. Y digo, ha sido lamentable por esta campaña vil en relación al fraude que se intentó incluso internacionalizar. Ujú. Dado los resultados, no hay ninguna persona seria, institución nacional, y menos extranjera ni gobierno, Ujú. que dude del proceso electoral y sus resultados. Sin embargo, hemos padecido más de 7 semanas en una situación realmente que trae consecuencias, Ujú. porque de situaciones como esta se termina siempre con algunos con sangre en el ojo, y eso ya lo hemos visto lamentablemente Ujú. antes. Pero bueno, a pesar de todo, se ha logrado el cometido del sistema electoral, ¿no? Proclamar al Sin duda. presidente y entregarle su credencial. Y sin duda, ese es lo Ujú. que esperábamos que se hubiera hecho antes. Bueno, no se hizo, Ujú. pero que esto quede también como lección para todos, Ujú. ¿no? Hay que revalorar algunas cosas, hay que poner el ojo en otras tantas, Ujú. y para eso creo que lamentablemente uno de los costos que ha habido son los propios medios de comunicación. Ujú. Así Los es. medios de comunicación han sido, lamentablemente, en muchos casos solamente cajas de resonancias Ujú. de una serie de acusaciones, de un operativo que felizmente ha terminado por perder. Ujú. Señor Tuesta, tenemos mucho trabajo pendiente respecto también a la reforma política, a trabajar en una legislación electoral, quizás un código electoral también. Sí, no va a ser fácil porque hay 9 bancadas. Las reformas que se han hecho muchas veces en el Congreso han sido debido a situaciones apremiantes. No conocemos mucho de los nuevos parlamentarios. Todo este problema de la elección y sus resultados no nos ha llevado, digamos, a tener un acercamiento mayor hacia él, del mismo presidente de la República Ujú. inclusive. Vamos a ver cómo va a estar esta composición. La mayoría son caras nuevas. Ujú. Esperemos que nos den alguna sorpresa, pero y esperemos también que efectivamente la reforma continúe, sobre todo al inicio, porque si es que esto tarda, las reformas suelen muchas veces discutirse cerca de una elección, y es el peor momento, porque cerca de una elección lo que se está haciendo es medir si favorece o no a quien las propone y a quienes las votan también. Ujú. Bien, bien, señor Tuesta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un No, gusto gracias conversar a con ti, usted. Paloma. Hasta una Cómo próxima no. oportunidad. Amigos, Hasta nosotros luego. tenemos que hacer una pausa. Hemos hecho un balance sobre la segunda elección presidencial y las lecciones que nos ha dejado este proceso electoral. Pausa, volvemos.